Bienvenidos al video, amigos. Hoy día vamos a tocar un tema de la lingüística muy interesante. Vamos a resumir el sheísmo, como ocurre en hispanohablantes nativos de Buenos Aires, Argentina. Tocaremos el origen del fenómeno, incluso el desarrollo del yeísmo que lo procedió, el morfo del ye al she y razones posibles por lo que aconteció así. Después, examinaremos algunas de las influencias sociales que podían haber afectado el proceso de cambiar del ye al she. Para concluir, les mostraré unos ejemplos muy claros de la diferencia entre el ye y el she que tal vez reconocerán. Para empezar, tenemos que entender lo básico del fenómeno. Como ya saben, las letras españolas doble L y Y se pueden pronunciar de varias maneras, particularmente cuando la Y actúa como consonante. Según Germán Coloma, de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, más que el 90% de los dialectos del español ignoran la distinción de entre estos caracteres y las pronuncian de igual manera. Por ejemplo, para casi todos los hispanohablantes del mundo, estas dos palabras se pronuncian exactamente igual. A este fenómeno se refiere como el yeísmo, o sea, el yeísmo, ¿no? La forma en que las dos se pronuncian es otra cosa en total. Las tres pronunciaciones más comunes de doble L y Y son los siguientes. Primero, uno puede emplear la fricativa palatal sonora, como cayó, 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 ¿no? Allí. No hay nada de j, no hay nada de sh, nada así, sino que es una fricativa palatal sonora, la ya, cayó. Segundo, encontramos la fricativa postalveolar sonora, la y, cayó y cayó, ¿no? Y últimamente, la fricativa postalveolar sorda o sh, cayó y cayó, ¿no? Estas tres pronunciaciones son los más comunes, pero sin duda la y la y son los más comunes. El she es lo más único de los tres y es el enfoque de este proyecto. Las pronunciaciones 2 y 3 a ellos se refieren respectivamente como el yeísmo y el sheísmo, según su pronunciación individual, ¿no? Ahora les voy a contar una breve historia acerca del desarrollo y propagación del yeísmo y el sheísmo como relatan a la ciudad de Buenos Aires. En 1965, Vladimir Onza publicó un artículo en el periódico Hispania que se llama Los sistemas fonéticos del español argentino. En el artículo, Onza afirma que hace muchos años el dialecto de Buenos Aires empezó a adoptar el yeísmo por ser de tan larga distancia de Perú, donde se administraban los asuntos del Imperio Español en esta época. Luego, después de haberse establecido como país unificado e individual, ocurrió algo que cambiaría el español argentino para siempre. Onza lo explicó muy bien y lo voy a citar ahora. Él dijo, el sheísmo se originó en Buenos Aires en un momento en que gran número de los de la clase campesina se trasladaban a Buenos Aires para unirse a los trabajadores de la ciudad, ellos quienes eran los partidarios de Juan y Eva Perón. Según todos los indicios, deben haberse producido un cambio en el dialecto entre los años 1946 y 1949, una mutación fonética, el cambio de la fricativa palatal sonora j a una sorda sh sin voz. Se arraigó y se extendió rápidamente en el uso coloquial de todas las clases. La difusión se vio muy favorecida
por los interminables discursos de la época de Perón, por el radio y cosas así, por los esfuerzos de ellos, de las clases altas, para manifestar al proletariado que no eran antisociales y que no eran tan arrogantes como suele ser la clase alta de una sociedad latinoamericana. Por esto, vemos que los que tenían el poder social en Argentina tras los años 40 querían hablar la habla comuna para no aparecer demasiado propio ni arrogante. Esta práctica implica que los gobernantes de la época simplificaron intencionalmente su hablar. Y así entendemos que el ye y el she tuvo significancia cultural. En esa época fue más propio en la mente de la gente usar el ye. Lo interesante es que el she, por usarse en el hablar vulgate, como hemos hablado en la clase, empezó a popularizarse de ahí entre todos los, o sea, hacia todos los de Buenos Aires. Para examinar el desarrollo del sheísmo, vamos a recurrir a dos estudios escolásticos, uno de 1979 de María Beatriz Fontanella de Weinberg de la UNAM y uno de 2008 de Charles B. Cheng de UC Berkeley. Los dos de ellos hicieron más o menos el mismo experimento. Examinaron el uso del ye y el she en hablantes mayores y jóvenes. Ellos lo examinaron de una manera muy técnica. Examinaron cómo las ollas del sonido que producieron las voces de los hablantes. Fontanella de Weinberg descubrió en su estudio que, y para citarla, el sheísmo predomina entre los hablantes más jóvenes, las mujeres e individuos de escasa escolaridad. Y tendría sentido este resultado, ¿no? Así que empezó a desarrollarse el sheísmo al fines de los 40. Tiene sentido que muchos de los participantes del estudio de Fontanella de Weinberg, que ocurrió casi al empezar los 80, serían usadores primarios de el ye, porque en sus mentes de ellos sería más propio, más respetable. Pero cuando Charles B. Cheng hizo el mismo experimento como 40 años después, él descubrió que el uso del she empezó a predominar. Y ellos dos descubrieron que hispanohablantes, o sea, hablantes típicos del español argentino, no cambiarían sobre el curso de la vida sus hábitos de usar o el ye o el she, sino que fue una marca de una división cultural y de edad. Ahora les quiero mostrar unos dos ejemplos muy claros de la división que existe entre los usadores del yeísmo, los hablantes más viejos del español bonaerense, y los usadores del sheísmo, los más jóvenes bonaerenses. Y les voy a mostrar estos dos ejemplos que vienen de la conferencia general. Primero vamos a ver un video pequeñito del elder Claudio de Civic, quien nació en diciembre de 1948, o sea, en la época en que el sheísmo empezó a desarrollarse por primera vez. Él nació cuando el sheísmo nació. Entonces, él fue criado por gente que creo que no tomaron en cuenta mucho a esta nueva práctica del español, el sheísmo. Y después les voy a mostrar un pequeño video del hermano Rubén Vicente Aixiaul, quien nuevamente empezó a ser autoridad general y quien nació en enero de 1966, o sea, muchos años después del empiezo del sheísmo. Los dos de ellos son de Buenos Aires, pero creo que van a reconocer muy claramente el diferente en sus maneras de hablar. Ahora les muestro el primer video.
Cuando la profesora llegaba, algo maravilloso ocurrió. Pudiésemos llegar a ese punto. Sería maravilloso. De ese lugar es el llamado Arco Delicado, subiendo la montaña para llegar allí. Ellas necesitaron descansar. Ante mis deseos de querer llegar, estaba seguro que ellas nunca podrían llegar. ¿Llegaron hasta el Arco Delicado? Ellas muy alegremente llegaron al lugar deseado. Lamentablemente yo había equivocado el camino. Bien, ojalá se dieran cuenta de lo que quiero comunicarles, que es él, el Elder Civic, que nació en 1948, es usador del yeísmo. Pero ahora vamos a mirar el segundo video y vamos a darnos cuenta de que el yeísmo no es perfecto en el Elder Ashial, pero vamos a darnos cuenta de que él sí lo usa mucho. Cómo conocieron la iglesia y cómo llegaron a ser bautizados. Sin duda por ello enseñó las 3 parábolas porque he hallado lo que se había perdido. La historia de cómo yo mismo fui encontrado. Debido a eso, mi madre, sin que yo lo supiese, habló con él y le dijo que ella estaría de acuerdo con el viaje. Para ser sincero, yo no estaba buscando la verdad. Y ustedes y yo sabemos perfectamente lo que sucede, exactamente igual que a otras millones de personas alrededor del mundo. Llegué a saber por el poder del Espíritu Santo que el lío mormón era verdadero. Muy bien. Gracias por haber visto mi video, mi presentación. Ojalá que hayan aprendido un poco sobre el origen y la diferencia entre el yeísmo y el sheísmo y que se han dado cuenta de que la división no es perfecta entre las dos, pero que mayormente por estas razones se encuentra el sheísmo en el Buenos Aires de hoy en día. Gracias.